oportunidad nos acompañan los doctores Clemente Terrero, que es infectólogo con gran ejercicio, desempeño en el Robert Reed, y Héctor Quesada, que es viceministro de Salud Colectiva. Con ellos vamos a conversar sobre temas de salud y, lógicamente, tenemos que empezar por el caso de la difteria. Por favor, compartir con nosotros qué fue lo que sucedió con difteria y, sobre todo, la justificación de la alerta epidemiológica. Ya el viceministro debe tener un informe acabado después de todos estos Claro. días de asueto. Así es. Sucede que el 21 del mes que acaba de transcurrir, vino un niñito haitiano, unos 5 años de edad, a pasar vacaciones con su madre, a pasar las vacaciones de Semana Santa con la madre, y llegó al país con síntomas característicos que apuntaban clínicamente hacia una difteria. Llegó el niño con fiebre, no fue termometrada, sino al tacto, dolor de garganta, malestar general, y el niño se trató a la usanza nativa, se le dieron tisanas, se le dieron una serie de medicamentos para el momento. El proceso siguió avanzando, el niño presentó ronquera, dificultad para respirar, fue llevado a una institución de salud y cuando se agravó el cuadro, que llegó a aumentar la dificultad respiratoria, se puso un aparato de respiración asistida y 4 días después, el domingo, el niñito falleció. Es un cuadro que se caracteriza porque comienza como una gripe, con dolor de cabeza, con dolor de garganta, con fiebres, pero como estoy seguro el doctor Terrero nos dirá un poquito más adelante, ese es el cuadro de más del 90%, eso lo presentan las enfermedades virales. Y hay otras bacterias que se caracterizan por producir ese tipo de sintomatología al principio. La difteria produce una infartación de los ganglios del cuello, del paciente se inflama y produce lo que se llama un cuello de toro. El paciente presenta la región del cuello aumentada de tamaño. Eso produce compresión y además se produce una membrana, una pseudomembrana en la faringe que hace y dificulta la respiración del paciente. Eso lo llevó a ponerlo en un respirador automático. Es decir, que el caso del niño haitiano no es un caso autóctono, no es dominicano. Es un caso que vino de Haití, donde se desarrolla un brote desde el año 2014. Ha producido un número importante de pacientes infectados y fallecidos. Bueno, ya se comprobó plenamente que era difteria, porque hasta el jueves por ahí, cuando empezó el asueto, todavía estaba pendiente un informe de las pruebas que se habían hecho. Bueno, es importante establecer que tiene 2 fases el estudio de la difteria. Primero es clínico, manifestaciones clínicas evidentes que orientan hacia la enfermedad, y el segundo es la comprobación por laboratorio. Por laboratorio. Por laboratorio se toman muestras y se pone a cultivar, a ver cuál es el microorganismo que crece. Bueno, pues el niñito haitiano es el único que ha crecido como difteria hasta ahora. O sea que ahí ya se hizo las 2 comprobaciones. Se hizo la comprobación. La comprobación de diagnóstico y la de lo clínico cultivo, y lo clínico. Exacto, y los laboratorios. Entonces, se llama el microorganismo Mycobacterium Corynebacteria difteria. Los otros casos que habían pendientes dieron negativo también. Se hicieron ya también los de laboratorio. Se hicieron a ese caso. Tenemos 8 casos más, donde tenemos casos de amigdalitis y casos de faringoamigdalitis por otras causas. Que se confundieron por el hecho del pánico, se temió que pudieran ser también como el del niño haitiano, pero no lo eran. No lo eran, son lo que se llaman sospechosos, sí, que hay que llevarlos. ¿Qué pasó? ¿Qué llevó a la población a desbordar los centros de vacunación? Bueno, mire, yo creo, y nosotros creemos que ha habido una confusión entre 2 términos, lo que es una alerta con lo que es una alarma.
La alerta epidemiológica es lo que ha decretado el ministerio, como debe hacerse y como se hace no tan solo con la difteria, sino con cualquier otro tipo de enfermedad que sea potencialmente peligrosa en el país. Es lo que hace, por ejemplo, el COE, cuando hay un disturbio en el Atlántico, hace una alerta diciéndole al pueblo dominicano que hay que estar atento y que hay que tomar precauciones porque puede haber una situación. Es la alerta meteorológica en ese caso. Lo que acaba de ocurrir en Semana Santa, todas esas eran alertas a las personas para evitar los eventos de tránsito, evitar muertes. Para disminuirlo. Han disminuido. Porque el gran trabajo que se han hecho desde los medios de comunicación, creo en eso. Y también conocer que precisamente en Haití hay un brote de difteria. Y con la llegada de ese niño a la República Dominicana con síntomas muy compatibles con difteria, era de entender que el Ministerio de Salud Pública diera una alerta epidemiológica. Así y fue lo que hizo, porque ya hay un caso en territorio nacional que, aunque no es autóctono, ese niño podía venir propagando la bacteria y poder ahí, si no se hacía esa alerta, la enfermedad aparecer en dominicanos, o sea, aparecer aquí con casos autóctonos. Por tanto, creemos que la alerta fue adecuada, fue correcta, y obviamente la población respondió, hay que decirlo así, porque de una u otra forma acudió a vacunarse. En este caso. ¿Y hubo vacunas para todos los que acudieron, doctor? Hay vacunas. Suficientes. Suficientes. A pesar de que la alerta está más bien dirigida a grupos poblacionales específicos. Lo más importante hasta ahora para el ministerio y para el país son los niños hasta 5 años. En primer lugar. En segundo lugar, los envejecientes. En tercer lugar, los trabajadores de la salud y los trabajadores en los puntos de entrada del país. Ustedes sabrán que no solamente Haití tiene difteria, tenemos un foco de difteria en Venezuela y tenemos un gran intercambio de personas con Venezuela y tenemos en Colombia y tenemos en Brasil. ¿Y cómo que entonces, desde qué año que está el brote en Haití? ¿Desde qué año dije? 2014. Qué extraño que no haya llegado casos aquí, más allá de este niño. Hasta ahora había otros casos. En 4 años, el último con brote, tanto tráfico que hay en esa frontera. El último brote que nosotros tuvimos fue en el 2014. Y el último caso. 2004. Y oímos al doctor Félix Iglesias, que es el director de infectología del Hospital Rodríguez Cabral, que es el termómetro que le dice a uno por dónde andan las infecciones en el país en niños. En niños. Lo oímos porque decir, la difteria afecta a adultos también. Adultos también. Sí. Oímos al doctor Félix, que es el trabajo que hace el doctor Terrero también en ese hospital, que tenemos 14 años ininterrumpidos en ese hospital sin un solo caso de difteria. Yeah. Sí. Lo que le dice a usted que la barrera que ha establecido el ministerio con las vacunaciones ha sido efectiva. Y decir, por ejemplo, que esos brotes en países de Latinoamérica y el Caribe, Latinoamérica y el Caribe tenía un brote de difteria que estaba radicado precisamente en Venezuela, como dice Quesada, Colombia, Brasil y Haití. Y que a pesar de todo eso, nosotros en la República Dominicana no hemos tenido Colombia ningún caso. Hay mucho. Eso habla de que realmente... ¿Y en Venezuela? Sí, en Venezuela. Sí. De los 800 y pico de casos que se registraron en el 2017, 511 se presentaron en Venezuela. El 74%. ¿Y eso fue esos 800 tanto en cuántos países? En 4 países. Sí. Solo en 4 países hay difteria de América. Sí. Bueno, eso está entonces bajo control, se puede decir que está bajo control. Hasta ahora sí, y yo pienso que eso se debe precisamente a los niveles, a la cobertura de inmunización que tenemos en la República Dominicana, que ha impedido, que ha servido de barrera, ¿verdad?, para que la difteria entre a la República Dominicana. Es decir, que debemos estar satisfechos con el alto porcentaje de vacunación. Ha sido una barrera sanitaria para controlar la posible entrada. Y ahora va a mejorar más con la asistencia de la población a la vacunación. Y con esto yo creo que estamos creando un escudo
digámoslo así, inmunológico, que va a impedir, a pesar de que Haití pueda tener los casos de difteria, que la difteria entre a la República Dominicana. Bueno, ya el año pasado parece que hubo retroceso en algunas de las enfermedades que ha habido, que han asolado el país, el dengue, ¿cuál otra? Zika, chikungunya. Bueno, chikungunya estaba a control, ¿verdad? Y la Zika. Están por Pero el debajo de- dengue ha sido, digamos, es una enfermedad endémica en el país. Pero hubo reducción el año pasado. Lo que no hubo fue en ¿cómo que se llama? Leptospirosis. Y tosferina. ¿Eh? Y tosferina. En eso no hubo avance, pero sí en el control de la... ¿En cuáles controlaron el año pasado? Bueno, el dengue está completamente controlado hasta El ahora. dengue Los se casos controló son el año sí. pasado. Zika, Porque hasta el antepasado había muchos casos. sí, exacto, sí, en el 2014-2015. El Zika, bueno, eso es como una estrella fugaz. Sí. Eso entró al continente americano y desapareció porque no es Y una desapareció enfermedad en todo el continente. prácticamente todo el continente. ¿Qué pasó? ¿Que el clima no cultiva? No es una enfermedad de No mantiene el de virus. este territorio, sí, es una enfermedad de otros De otro lugares, de clima. África. Sí. Pero no es de clima frío, No, es clima tropical. es clima tropical. El mismo mosquito. Pero la población, por ejemplo, cuando esa enfermedad entró aquí, prácticamente inmunizó a toda la población. Y entonces ya el mosquito no encontraba a quién picar para extraer el virus, porque ya las personas estaban inmunes, no encontraba virus. Y por tanto desapareció, igual Ya. como pasó con la chikungunya. Es diferente al dengue, porque por ejemplo el dengue tiene 4 serotipos de virus. Y el chikungunya 1 y el Zika 1. Por eso fue que esos virus desaparecieron. La prevalencia del dengue en Latinoamérica es precisamente porque tiene 3 serotipos distintos y se van distribuyendo e intercambiando en diferentes países. Y Por eso no desaparece el dengue de la República Dominicana. ¿cuáles han sido las principales medidas tomadas por el Ministerio y todo el sistema de salud que ha controlado, vamos a decir, el dengue? Bueno, cuando las presentes autoridades que dirigen el Ministerio de Salud Pública iniciaron una gran campaña a nivel nacional de una batida, de recogida y de eliminación de criaderos, y eso influyó significativamente en la presencia de casos. Eso se dio durante el 2015, que teníamos un gran brote de dengue en la República Dominicana, y esa gran campaña a nivel nacional disminuyó la presencia de criaderos, porque si no hay criadero, no hay mosquito. Y entonces, si no hay mosquito, no hay dengue. Y eso contribuyó significativamente a la reducción del número de casos. Y otros fenómenos naturales, ¿verdad que sí?, que pudieron ocurrir durante ese periodo. Y tenemos prácticamente casi 3 años con pocos casos de dengue, que aquí, cuando había pocos casos, siempre había 5.000 y 6.000. Y cuando había epidemia, bueno, ya 20.000. El doctor Quesada nos puede decir dónde está enfocado, en qué tipo de la labor contra infecciones contagiosas, contaminadas. ¿En qué está concentrada en este momento hoy? El ministerio tiene una labor permanente de vigilancia epidemiológica, es lo más importante. Cada vez que se produce un asomo de cualquier fenómeno de eso, la vigilancia epidemiológica lo detecta y se toman medidas al respecto. Una de las causas fundamentales de los procesos infecciosos que se dan epidemiológicos son el control de vectores. Hay estructuras en el ministerio que se encargan del control de vectores, porque ustedes saben que nosotros tenemos un mosquito que acarrea 3 enfermedades, que es la Aedes aegyptis. Un solo mosquito es capaz de ser el vector del dengue, de la chikungunya y del Zika, de los 3. Y nosotros lo tenemos un mosquito doméstico, lo tenemos entre nosotros y constantemente. Entonces, como establecía el doctor Terrero, el hecho de descacharrizar patios, callejones, situaciones, manejar los maceteros que tienen agua, los floreros y demás, eso ha traído como consecuencia una disminución de la proliferación del mosquito. Eso de descacharrizar, recoger cacharros. Recoger cacharros, todas cosas que tiramos
en los patios, en los callejones y en las casas. Los plásticos, por ejemplo. Esos son factores. Hay cosas elementales. Usted ve que ¿Cómo le gusta al dominicano tirar plástico en los patios, en los jardines, en las cunetas, en las calles, en todas partes? Y usted ve usted va, consume un coco de agua en la calle, por ejemplo, y el coquero le parte el coco en dos, usted se come la masa, pero ahí queda prácticamente un recipiente que es un cultivo para mosquitos. Ahí se llena de agua, se calienta esa agua, vienen las condiciones posibles, el mosquito pone sus huevos y a partir de ahí sigue la proliferación del mosquito. Un simple cascarón de huevo que quede solamente roto por encima, eso va a albergar agua y esa agua va a ser el sitio donde el mosquito se va a reproducir. Entonces, cuando hacemos la gestión de riesgo que representan esas situaciones, automáticamente estamos cortando el desarrollo del mosquito. Y no hay campaña educativa, una publicitaria para que la gente haga conciencia. Permanentemente el ministerio tiene un departamento para información, prevención de la salud. Bueno, a nivel nacional también hay demasiados vertederos a cielo abierto, casi la gran mayoría de los vertederos del país son contaminantes, ya está diagnosticado eso. Sí, sobre todo los recipientes que utilizan en la venta de comida rápida, vasos, plásticos, platos plásticos, que la gente generalmente, hasta en los mismos buses, cuando van al interior, lo lanzan al interior y ya se convierte en un criadero. Bueno, pero hay orillas de la carretera que dan vergüenza en el país. Así es. Quiero decir, por ejemplo, con relación al caso de la leptospirosis, que no se ha controlado en la República Dominicana, y es obvio que sea así. ¿Por qué no se ha podido controlar la leptospirosis? Porque la leptospirosis depende mucho del acúmulo de agua durante los torrenciales, durante los periodos de lluvia. Y entonces cada vez que se acumula agua, cada vez que se hace una charca, es un poco difícil controlar eso y entonces las personas generalmente entran a esa agua que en muchas ocasiones está contaminada con orina de rata e infectada con la leptospirosis y entonces desarrolla la enfermedad. Y en estos últimos tiempos hemos tenido muchas lluvias y por eso es que ha sido difícil. Pero lo que sí pudimos controlar con la lluvia es la bilharzia. Se controló, ya no hay bilharzia en el este, San Pedro, Atomayor, El Ceibo, que eran focos muy fuertes de bilharzia. Sí, ese mismo. Ya no hay, ¿verdad? Y además prácticamente casi no se ve. Eso casi no se ve. Uno ve a las personas que la han tenido, que tienen muchos años. Por ejemplo, yo estuve en Barahona este fin de semana, duré un día para otro, y fue precisamente a visitarme una señora que estaba afectada con una elefantiasis producto de una infección por filaria, ¿verdad? Por filaria. Y entonces, pero es una señora que tiene eso ya desde muy jovencita. Es decir, que ese la desarrolló hace muchos años, pero ya no tenemos ya no se da la verdad. Otra cosa que, por ejemplo, hemos podido controlar el curso de Quesada es el paludismo, que ha disminuido significativamente en la República Dominicana y estamos dirigiéndonos hacia la posible eliminación. Claro, tenemos una situación con Haití que si, a pesar de que nosotros controlemos aquí, si por allá hay, pues pueden venir casos. Pero ha habido una reducción significativa. Es importante decir, Clemente, que el Ministerio de Salud Pública y el país ha sido premiado por la gran actividad que ha tenido frente al paludismo. Premios, hemos ganado premios internacionales por la actuación que se ha tenido. Se ha trabajado muy bien. Podemos afirmar que hemos mejorado significativamente el perfil epidemiológico en República Dominicana. Sí, así es. Se puede asegurar eso. Y yo quisiera que aquí dejemos claro frente a la situación de la difteria, que en el país no hay brote, que en el país no hay epidemia y que en el país no tenemos la enfermedad actualmente, para que el pueblo dominicano se tranquilice. Y que el caso que se dio del niño es un caso importado, Haití, quedó bajo control, o sea, no es que está por ahí dispersa la cosa. No, eso, porque lo que se hace con esos casos es que los contactos entonces se tratan. Sí. Se tratan. Sí. Ahora, seguimos vigilando, seguimos pendientes, porque tenemos la situación en Haití, no nos podemos descuidar, tenemos que mantener los niveles de vigilancia, porque en cualquier momento pudiera aparecer un caso como ese, ¿verdad?
Bueno, pues hay que agradecerle muchísimo al viceministro de Salud, el doctor Héctor Quesada, es viceministro de Salud Colectiva. Y al doctor Clemente Terrero, que ha sido otras veces aquí un dialogante con nosotros en 1+1, que hayan venido hoy lunes, después de este largo fin de semana, ser valiente para estar temprano aquí hoy, ¿verdad? En 1+1 le damos muchísimas gracias y le deseamos éxitos en esas labores tan importantes que están desarrollando. Gracias. Siempre. Qué bueno.